Hola. No, otra vez. Hola. Buenas noches, respetadas y respetados estudiantes. En este video quiero dejarles todo el trayecto de curso que vamos a desarrollar este semestre. Se trata de la economía desde el enfoque microeconómico y la economía desde el enfoque macroeconómico. ¿Cómo abordaremos la microeconomía? Vamos a tratar los siguientes aspectos. Nos vamos a compenetrar con lo que significa el modelo de mercado en competencia perfecta, la oferta, la demanda, quiénes son los productores, quiénes son los consumidores, el por qué la una, el por qué la otra, y qué es lo que genera la interacción de la oferta y de la demanda en los distintos mercados. Vamos a hablar de los precios, vamos a hablar de cuánto puede reducir una empresa en sus ventas cuando aumenta el precio, o cuánto puede aumentar sus ventas cuando disminuye un precio en determinado porcentaje. Estoy hablando de la elasticidad, precio de la demanda. Este tema de la elasticidad es vital para determinar la cantidad de ingresos y la cantidad de gastos que tienen los consumidores. Después hablaremos de la producción de la empresa. Miraremos el costo de producción, las etapas de la producción. Hablaremos de un tema fundamental como es el óptimo técnico, pero también de otro trascendental como el máximo técnico. Miraremos qué significado tiene la producción del corto plazo y la producción del largo plazo. Desarrollaremos, por supuesto, todo este contenido a través del enfoque gráfico, del enfoque geométrico y del enfoque analítico, algebraico y del cálculo. Hablaremos de los costos. Las empresas producen y esa producción tiene costos. Hablaremos de los costos fijos y de los costos variables. Pero también abordaremos el tema de los ingresos de la empresa, es decir, sus ventas. Y esas ventas las vamos a comparar con los costos para determinar el nivel de ganancia o de utilidad o el nivel de equilibrio. Equilibrio significa el punto aquel donde la ganancia es igual a cero. Es decir, cuánto tendrá que vender la empresa para no ganar ni perder. Es un punto importantísimo en la decisión de la microeconomía. Miraremos algo súper importante, el punto de cierre. Muchas empresas tienen pérdidas contables y otras pérdidas económicas. Trataremos durante el curso el tema de estos dos tipos de pérdidas. Por ahora quiero decirles, con la pérdida contable, las empresas pueden vivir siempre. Las familias, los países, tenemos pérdidas. Pero la que no resiste siquiera un segundo es la pérdida económica. Porque la pérdida económica es aquel punto en donde el precio es menor que el costo. Es decir, si el costo de producir una unidad de un bien X es 50 pesos y yo vendo por 49, pues simplemente por cada unidad que se produzca y que se venda, se está perdiendo un peso. Esa pérdida es irrecuperable. Esa es una pérdida económica. Miraremos también cómo impacta a las empresas y a los consumidores un impuesto, o cómo el gobierno, a través de subsidios, beneficia a las familias y a las empresas. La microeconomía estudia de una manera muy sintética el comportamiento económico de las familias y de las empresas. Y después abordaremos el tema de la macroeconomía, el tema de los grandes agregados económicos. Estudiaremos la riqueza nacional, el PIB, el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, etc.
aprenderemos a calcularlo, lo estableceremos en la contabilidad nacional, calcularemos el producto nominal, el producto real, miraremos cómo impacta el deflactor del PIB, o sea, un índice de precios que mide el cambio en los precios de todos los bienes y servicios que se producen en una economía. Y cuando calculemos el PIB real, podremos fácilmente calcular la tasa de crecimiento económico de los países, de una ciudad, de un departamento. Es un tema apasionante, es un tema de actualidad y un tema que a los estudiantes y futuros profesionales de las ciencias de la gestión, como ustedes, este tema se hace prácticamente necesario para argumentar con propiedad, con técnica y desde el punto de vista científico el acontecer y el desarrollo económico de los países. Pero también hablaremos del desempleo, hablaremos del desempleo friccional, del desempleo estacional, del desempleo estructural, hablaremos también de la inflación, de cómo las economías se resienten frente a periodos inflacionarios. Todo esto lo abordaremos también y lo analizaremos a través del concepto del ciclo económico. Veremos las distintas etapas del ciclo económico por el cual atraviesa cualquier economía del mundo, desde la recuperación, pasando por el auge, pasando por la recesión y por la depresión económica. De antemano los invito a que comiencen a hacer una lectura sobre qué fue lo que ocurrió en los Estados Unidos en el año 29, o lo que se conoce con el nombre de la depresión de los 30 en los Estados Unidos. Ese referente nos va a servir para entender muchísimas cosas de lo que vamos a abordar en nuestra temática. Pero hablaremos también de la política fiscal, es decir, del gasto público y de los impuestos. Hablaremos de la política monetaria, que es lo que hace el Banco de la República en Colombia y en general los bancos centrales del mundo para controlar la inflación, para estabilizar los precios, para manejar el dinero, la cantidad de dinero en el mercado, para revisar y estar de frente a los cambios y a las turbulencias en los tipos de cambio. Pero también hablaremos de las políticas laborales, de las políticas en salud, de las políticas sectoriales. En fin, al terminar este curso, usted estará en condiciones de analizar cualquier informe técnico y científico que se produzca sobre la economía de una familia, de una empresa, de una región, de su país o de cualquier país del mundo. La invitación cordial para que nos animemos con entusiasmo, con responsabilidad a abordar estos contenidos. Un abrazo y hasta pronto.